Vamos a pasar a lo que corresponde a estructuras. Una estructura es una agrupación de datos que, a diferencia de un arreglo, puede tener la capacidad de albergar datos de diferente tipo. Recordemos que un arreglo, por ejemplo, yo definía que mi variable temperatura era de tipo entero. Entonces todos los datos almacenados en la variable temperatura serían enteros. No podría yo poner una cadena de caracteres ahí mezclada porque me marque error. O si voy a crear una variable char, char nombre, va a almacenar nombres, ¿cierto? Y si yo le almacenaba números, esos números los reconoce como un carácter, ¿cierto? Ahí hay funciones que, bueno, que me permiten convertir ese carácter numérico a un número real. Sin embargo, la estructura me permite manejar datos de diferente tipo. Me permite almacenar un char, me permite almacenar un entero, un doble, etc. Y esto es de suma importancia para utilizarse junto con lo que son los punteros o las uniones. En este caso, para nosotros va a ser muy importante el manejo de estructuras porque, como les decía, prácticamente en todo programa que hagan desarrollado en lenguaje C, para microprocesadores o microcontroladores en este caso, pues siempre van a usar una estructura. Porque los registros, cuando quieran modificar un registro, está declarado como una estructura. Y entonces, si quieren ustedes manipular el estado de uno de los bits del registro, por ejemplo, el registro estado, quieren leer la bandera de acarreo, entonces tienen que hacer en C la lectura de un miembro de la estructura estado. ¿Me explico? Así es como se declaran los registros, como estructuras. Y los bits de ese registro serán los miembros de la estructura. Para esto, es posible inicializar una estructura haciendo uso de la función strcpy. Pero bueno, más bien para un arreglo. Esta función str es de string, cpy es para copiar. Copia una variable de destino a una cadena fuente. O sea, lo que yo ponga después de la coma lo va a copiar en la variable de destino. Y esta variable de destino puede ser un arreglo. Pero bueno, volviendo al tema de estructuras, la clase pasada veíamos enumeraciones, y para crear enumeraciones usábamos una palabra reservada enum. Aquí, para crear una estructura, se debe usar una palabra reservada struct. De la misma forma a lo que se hacía con una enumeración. Se pone la palabra reservada struct, luego el nombre de la estructura, se abre llaves, y dentro de las llaves se pone la lista de todos los miembros que conformarán la estructura. En este caso, la estructura se llama myStruct. myStruct. Y los miembros, el primero es un miembro de tipo entero, llamado intMember. El segundo es un miembro doble, llamado doubleMember. El tercero, char, que es un string member. Y ya, son todos. Solamente tiene 3 miembros. ¿Me podrían decir qué tamaño? Bueno, perdón. Y esta es la variable llamada myStruct. Después, vean, se cierra la llave y está el nombre de una variable antes del punto y coma. Aquí estamos creando la enumeración, perdón, la estructura, y automáticamente estamos creando una variable de ese tipo de estructura. ¿Recuerdan? Ustedes con la enumeración crearon la enumeración y después crearon una variable del tipo de esa enumeración, ¿cierto? Acá es lo mismo, nada más que de un jalón se crea la estructura y la variable.
de un solo paso. Ahora sí, esta variable, me pueden decir cuántos bytes se le van a reservar en memoria para su almacenamiento. Observen que esta variable es de tipo estructura myStruct. ¿Cuántos miembros va a tener esta variable? Tiene 3 miembros. Tiene un miembro int member, double member y string member. ¿Cuánto espacio ocupa en memoria el primer miembro? Si es entero. No, ocupa 4 bytes. Luego está el doble que ocupa 8 bytes. Y luego está el char que ocupa 1 byte. Entonces la variable, ¿cuántos bytes ocupa en memoria? Son 13 bytes. ¿Todos de acuerdo? Es importante que esto lo... Pero ahí ese string member no es un arreglo también. ¿De 25? Ah, cierto, perdón. Es un arreglo de 25, entonces si solamente tuviera un carácter, gracias. Si fuera solamente un char, ocuparía un byte, pero son 25 caracteres de tipo char. Entonces son 25 bytes. Más los 8 del doble, más... Llevamos ¿qué? 34. No, son 25 más 8 más 4, 37. Serían 37 bytes en memoria. Entonces, variable ya es una instancia de la estructura llamada myStruct. Podemos ponerla o no. ¿Ok? Esta es una forma de crearla. Pude haber puesto la estructura sin haber puesto la variable, es decir, cerrar la estructura con la llave y punto y coma, y después crear la variable de esa forma, al igual que la enumeración. Struct, myStruct y la variable. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Es muy común asignarle un sinónimo al nombre de la estructura para evitar poner struct, myStruct. Y esto es como si creáramos nosotros este alias, este sinónimo, sería como si creáramos un tipo de datos propio. Entonces, podemos crearlo de esta forma, o lo habitual observen, ¿cómo se llama la estructura? Var. ¿Qué elementos o miembros tiene esa estructura? Tiene 3. Data 1, data 2, data 3. ¿Cuántos bytes ocupa esa estructura? 9. Pero hasta ahorita es una estructura, no hemos instanciado ninguna variable de ese tipo. Entonces, ¿cómo yo puedo instanciar una variable de ese tipo? Poniendo... Puedo crear variable 1, variable 2, variable 3 y todas del tipo struct var. ¿Ok? Pero antes de crearlas, bien, puedo crear mi propio tipo de variable con typedef. Lo puedo hacer de esta forma. O puedo decir con el typedef que el tipo de estructura llamado var va a ser un nuevo tipo de variable de nombre nuevo tipo. Entonces, nuevo tipo es una nueva variable. No, es un nuevo tipo de variable, así como entero, doble. Entonces, si yo ya definí que struct var es un nuevo tipo de variable, de nombre nuevo tipo, entonces para crear variable 1, si fuera entero variable 1, ¿cómo le haría? Int espacio variable 1 o variable 2. Pero ya tenemos un nuevo tipo de datos que se llama nuevo tipo. Entonces sería nuevo tipo espacio variable 1. Nuevo tipo espacio variable A. Entonces esa variable A ya va a valer 9 bits. Así es, esa variable A es del tipo de variable nuevo tipo, y nuevo tipo es una estructura var.
¿Ok? Es para evitar nada más poner el struct. Exactamente, nada más es para evitar el struct var. Ya se hace una definición que struct var es un nuevo tipo de variable y ya recurrimos a ese nombre de... Ya le vamos a... Así es. En realidad esas son, se van a convertir en directivas que el compilador traduce para hacer lo mismo. Pero para nosotros como programadores, a veces es importante ver, ustedes dirán, bueno, yo voy a programar siempre de una forma. Estoy de acuerdo. Sin embargo, hay veces que tú como programador requieres o recurres a librerías. Y esas librerías pueden venir programadas como tú lo haces habitualmente o con otro tipo de formas, como esta, haciendo uso de typedef. ¿Me explico? Y luego te topas esto y dices, ¿qué es? ¿Qué es eso? Afortunadamente no se fue el proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando recurres a librerías que traen funciones, te topas luego definiciones de nuevos tipos de datos con typedef, y de hecho verán que así será en este caso, y es por eso que lo estamos viendo. Entonces, cuando lo veamos, cuando recurramos a un archivo de cabecera que define nuestros registros, así como el P16F84.inc, así vamos a ver un archivo de cabecera para este microcontrolador, pero en lenguaje C, y va a tener definiciones de estructuras y definiciones apoyándose en typedef. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, al parecer esto es como más comprensible, la forma de definir la variable. La variable A, la variable B, variable 1, variable 2, son de tipo no. Y vamos a ver este ejemplo, vean. Tenemos variables en nuestra función main, variable IJ de tipo entero, y automáticamente se crea una estructura que se está creando sin nombre. ¿Observan? Si yo creo una estructura sin nombre, forzosamente ahí tengo que poner la variable. ¿Ok? Porque si no le doy nombre, ¿cómo voy a crear una variable con ese tipo de estructura si no tiene nombre? ¿Me explico? Entonces, observen, la estructura se crea con elementos I y elementos X. Observen que ese I interno en la estructura es diferente al I creado afuera. La I de afuera es una variable y el I de adentro es un miembro de la estructura. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces los miembros de la estructura son I y también X. ¿Cómo se llama la instancia de esa estructura? O la variable de esa estructura. Es STA. STA es una variable ya. ¿Cuántos miembros tiene esa variable? Dos. Que son I y X. ¿Okay? El primero es I y el segundo es X. Automáticamente se está creando la variable STA y a la vez se está inicializando. ¿Ya lo ven? Ahí se está poniendo STA es igual a 1,3.1415 por E a la 4. Ese 1, ¿a quién va a almacenarse? Al miembro I de la variable STA. ¿Todos de acuerdo? 3.1415, ¿quién lo toma? El miembro X de la variable STA. ¿Todos de acuerdo? No pierdan de vista que STA es una instancia de esta estructura. O sea, es una variable de ese tipo de estructura que tiene un elemento I. Recuerden, la estructura tiene un elemento I y un elemento X. Entonces, todas las instancias que hagamos de esa estructura van a tener los mismos miembros. Primero I y luego X. ¿Cierto? ¿Qué se refiere con estático? Que el valor de la estructura va a permanecer.
entre funciones. Así tú te aseguras. ¿Qué tipo hay? Hay volátil también. En lugar de que el tipo va a ser. Así es. Así es. Después veremos eso. ¿Cuántas instancias tenemos de esa estructura? ¿Cuántas variables de ese tipo de estructura? ¿Cómo se llaman esas variables? STA y STB, ¿ya lo vieron? Entonces, cada una se está inicializando con valores diferentes. El elemento I de la variable STA se inicializa con 1 y el mismo elemento I, pero de la otra variable A, STB, perdón, se almacena un 2. El elemento X de STA se le almacena 3.1415 a la 4 y el elemento X de la variable STB aquí 1.5 por e a la 4. Como en este caso que no le pusimos nombre a la estructura, siempre se va a poner así, STA. Forzosamente debes de poner la instancia, la variable, inmediatamente antes del punto y coma. Porque si no después, ¿cómo podrías hacer esto? Sí, me refiero al nombre de STA. Ah, no, es el nombre que quieras. Aunque no hayamos puesto ese nombre a la estructura. Ajá. De hecho, fíjense, la primera forma de crear la estructura fue así. Struct, el nombre de la estructura y la variable. Pues ese tiene nombre. Ok. Esto mismo, bueno, lo voy a poner yo aquí. Esto mismo, esto lo hicimos de esta forma, ¿cierto? O se pudo haber hecho sin poner la variable y después struct my struct variable. ¿Todos de acuerdo? Observen, la estructura se llama myStruct y forzosamente la necesito para crear posteriormente cualquier variable de ese tipo de estructura. Pero En caso de no haberle puesto el nombre, en caso de no ponerle nombre, ya se lo vayan a hacer. en caso de no haberle puesto nombre, forzosamente tiene que darse inmediatamente el nombre de la variable, porque si no, después de haber creado la estructura, ¿cómo creas una variable? Pondrías como struct my struct ¿qué? ¿Cuál es el nombre de la estructura como la cual tú quieres crear una variable? ¿Sí están de acuerdo? Para hacer esto, forzosamente se requiere el nombre de la estructura. Y repito, yo puedo crear la estructura sin nombre, solamente que ahí creo las variables. Ya después de ahí no puedo crear más instancias. ¿Está claro? Ok. Entonces, chequen que ya nuestra estructura llamada, perdón, no tiene nombre, tiene dos instancias. Y ya no podemos crear más. STA y STB, y a la vez se inicializaron, ¿eh? O sea que ya si yo quiero crear otra variable Ya no se tipo puede. STA, ya no puedo. Ya no puedo. Forzosamente tienes que ponerla aquí antes del punto y coma. ¿Por qué? Porque no tiene nombre la estructura. Pero, ¿Sí? ¿Puede Ya ser no de se- una o de otra ¿Eh? forma? ¿Puede ser de una o de otra forma? Sí, hay varias formas. Así y es. si hubiese querido esa STA y esa STB acá arriba, ¿tendría que ponerlo también los corchetes? ¿Dónde? ¿Aquí adentro? ¿Aquí? No, arriba, ¿no? ¿Aquí? Ajá. No, porque si tú los pones aquí,
Todo lo que pongas dentro de las llaves cuando tú defines la estructura son miembros de la estructura. No, pero esa es la segunda opción, ¿no? De poner las variables. Si todo eso yo lo quisiera poner arriba. A ver. ¿Arriba cómo? ¿Aquí? No, ¿O antes? Antes, ¿Aquí? Ahí en el- No, aquí va el nombre. Aquí va el nombre de la estructura. Esa variable es la variable. ¿Sí? Todas las La variables estructura, abajo. sí. Ya las variables son instancias de la estructura. Son como quien dice, este es el machote, ¿no? Es el machote y después haces copias, creas ya objetos con ese prototipo, ¿no? Que cumplan con esas características de ese prototipo de estructura. ¿Sí? Sí, ya es la misma de- Ok. Entonces, STA y STB son dos variables ya creadas e inicializadas. Posteriormente se crea una nueva estructura que tiene diferente tipo de elementos. Ahora tiene un char, un entero y un flotante. Tiene 3 elementos. Y se crea una sola variable llamada ST. Y esta variable o instancia ST se inicializan sus elementos. ¿Ok? Para el de la primera fila, segunda fila, tercera y cuarta fila. Ahí con ese 2, 3, igual la fila y igual otra. Sí. Vamos a ver ahorita la impresión. ¿Ok? Chequen. ¿Qué vamos a imprimir aquí? Imprimimos en pantalla la leyenda STA, 2 puntos, pasamos al siguiente renglón, y aquí ¿qué va a aparecer? Va a aparecer en decimal, luego un espacio y luego aparece en flotante. ¿Qué es lo que aparece? Chequen. El punto se está utilizando como un operador que me permite accesar al miembro i de la variable, STA, y al miembro x de la variable STA. Como accesando al 1, al valor 1. Así es. Nada más que como esta es una estructura, no se separa por índices, se separa por miembros. Es como el manual. Así es. Nada más que aquí no acceso por índices, como en un arreglo. Aquí acceso a los elementos por su índice, por su nombre, perdón. ¿Ok? STA es la variable. Recuerda que STA es una estructura que tiene un elemento i y un elemento x. Y entonces aquí estamos accesando al elemento i de la variable STA y al elemento x de la variable STA. Observen que STA es una variable de tipo estructura que tiene 2 elementos y se definió con 2 valores, ¿cierto? ¿Sí está claro? Entonces esos son los valores que van a aparecer aquí. El primero va a aparecer el valor de i y después el valor de x. Está buena la pachanga, ¿eh? Posteriormente imprimimos en pantalla la etiqueta ST. ¿Y qué va a aparecer? No pierdan de vista que ST se definió con 2 filas, 3 columnas. Bueno, en realidad son 3 filas y 4 columnas, porque va de 0 a 2 y de 0 a 3. Entonces, I va desde 0 hasta 2. Y J va de 0 a 3. I es el número de filas y J será el número de columnas. Y se va a imprimir los elementos
C, I y S. Vamos a correr este ejemplo. Vamos a correrlo. Ok, aquí es el mismo ejemplo, chequen. Es el mismo ejemplo que vamos a correr. Compilar y correr. Y vean, imprimió primero a quién, al valor almacenado en ST. Observen que se está imprimiendo el contenido de ST en la fila número 0, columna número 3. ¿Ya lo vieron? Fila 0, columna 3. Y observen que este está, sería este el que se está imprimiendo. Después se imprime STA y este es STA. Se imprime STA, el primer elemento y el segundo, ahí está. Posteriormente se imprime ST. Chequen, se va a imprimir ST. Primero el elemento C, luego el elemento I y luego el S. Y aquí están. ¿Dudas? ¿No hay? Bueno. Entonces, si no hay dudas, continuamos con el ejercicio. Este está muy sencillo. Ese lo tienen que hacer en esta hora. Pues el tipo más común de controlador para motores es el controlador PID. Este típicamente tiene 3 ganancias. Sabemos que tiene una ganancia proporcional, una parte integral y una parte derivativa, ¿cierto? Ustedes saben que un sistema de control se grafica o se modela gráficamente como un diagrama bloques, ¿cierto? Y ese diagrama bloques tiene una parte, una determinada ganancia, ese bloque. Entonces, cada lazo, cada línea de ese diagrama bloques es un lazo diferente. Por lo tanto, cada lazo puede tener un diferente valor de controlador. Un lazo de mi diagrama bloques puede ser puramente proporcional o puede ser una parte PID, etc. Entonces,
Dentro de todo el diagrama bloques, la parte que corresponde al PID puede ser un determinado número de línea. Si todas las líneas se enumeran, pues ¿cuál es la línea donde está el PID? Entonces vamos a hacer un programa que reciba 4 parámetros. Primero, un número que identifique de todas las líneas que conforman a ese diagrama bloques, cuál es el número de línea o identificador de lazo al que corresponde. Y este va a ser de tipo char. Después van a venir las 3 ganancias que utiliza nuestro controlador PID que está en ese número de lazo. Y estas 3 ganancias son de tipo flotante. Y se van a almacenar en una estructura de datos de tipo struct. Observen cómo se está corriendo el programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, nuestro archivo? ¿Cómo se llama? Controlador PID. Observen, ¿cuál es el primer dato que yo estoy metiendo? ¿Qué significa este 2? Corresponde al número de lazo. Después, 3.1234 corresponde al valor de KP. 4.81 se debe almacenar en KI. Y después 0.23 que yo lo meto como argumento de entrada a la función main. Todos estos los estoy metiendo así. Deben de irse a almacenar en el respectivo elemento o miembro de la estructura. ¿Me explico? ¿Cuántos miembros tiene la estructura? Tiene 4. El primero es el tipo de lazo. El segundo es KP, KI y KD. Entonces está muy simple. Nada más deben crear la estructura, tomar los valores de entrada de argumentos a la función main, inicializar la estructura con esos valores e imprimir esos datos, pero imprimir desde la estructura. De modo que después de imprimir lo que contiene la estructura, se debe ver que las ganancias del lazo es del lazo número 2, que el valor de KP es 3.1234, el valor de KI es 481 y el de KD 0.23. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Únicamente, repito, deben de crear la estructura, inicializarla e imprimir sus valores. Es todo. Les doy demasiado tiempo. Adelante.